abarcan y tocan a esas tres denominaciones. Y hoy vamos a entender por la palabra en qué tiempo específico, profético, estamos parados. Tuve una revelación. A mí el Señor siempre me habla cuando me levanto. Y cuando me levanté vi en una visión una mujer con un buzo blanco. Y en el buzo decía, despierta y confía, en letras rojas. Y ese es el mensaje de esta noche. Despierta y confía. Cuando hablo de despertar, estoy hablando de un despertar espiritual. Cuando hablo de despertar, estoy hablando de una conciencia espiritual. Cuando estoy hablando de despertar, estoy hablando de que tenemos que entender en qué momento de la historia estamos parados como iglesia. De eso es lo que yo vengo a hablarte en esta noche. Y cuando estoy hablando de confía, te voy a hablar acerca de tu fe, de tu confianza. La palabra confianza significa seguridad, significa seguro en Dios. Tenemos que estar seguros de quiénes somos. Tenemos que estar seguros de dónde está parada la iglesia hoy en el año 2025. La Biblia dice que la tribu de Isaacar eran personas que eran entendidas en los tiempos y sabían qué hacer. Porque si no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué hacer. Amén. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Bien, entonces vamos a la Biblia, Romanos capítulo 13, verso 11, vamos a leer esta palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto va a traer revelación, va a traer vida, va a traer una conciencia, una mentalidad nueva. Y es lo que estamos buscando a través del Espíritu Santo que se va revelando a la iglesia. Romanos capítulo 13, verso 11. Cuando lo tiene me dice amén. Muy bien, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bien, lo que está diciendo la Biblia es que este es tiempo de levantarse. ¿Por qué? Porque los tiempos ya están cumplidos. Todos los caracteres proféticos, todas las profecías, todo lo que tiene que acontecer ya se cumplió. Lo único que falta es el arrebatamiento de la iglesia. Lo único que falta a cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por una iglesia inmaculada, una iglesia santa, una iglesia sin manchas ni arrugas, una iglesia llamada novia, una iglesia limpia, pura, santificada. Y dice la Biblia que estamos en tiempos, en los últimos tiempos estamos parados. Porque si vamos a la palabra de Dios, ¿cuándo empezó el último tiempo? Lo dijo Pedro en Pentecostés, hace aproximadamente 2000 años. Él dijo, Joel capítulo 2, verso 28, y esto es lo que dijo el profeta Joel: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, los niños profetizarán, y los siervos y las siervas yo derramaré mi espíritu sobre ellos. Aleluya. ¿Cuándo empezó el último tiempo? Hace 2000 años. Hoy estamos geográficamente o linealmente en el tiempo de la última hora. La iglesia está en la última hora, en el último momento, esperando el arpazo, el arrebatamiento. Va a ser algo violento. Cuando digan paz y seguridad, sobre ello vendrá destrucción inminente. ¿Qué ha pasado? Se ha firmado el acuerdo de paz entre los árabes y el pueblo de Israel. Israel es el reloj profético donde todos tenemos que bendecir a Israel y todos tenemos que prestar atención qué es lo que está pasando allá. Porque lo que está pasando allá nos dice a nosotros dónde estamos parados hoy. ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Dónde estamos parados en los tiempos proféticos? Por eso tenemos que tener en la conciencia
esa necesidad de buscar de Dios, de llenarnos del Espíritu Santo, porque es tiempo de buscar al Señor. Dice Él, hallaré fe cuando vuelva. Hermano, la batalla más grande es tener una fe comprometida con Dios. La iglesia se tiene que comprometer con Dios, pero se tiene que comprometer con ella misma. De nada sirve comprometerse con Dios y decirle, Señor, voy a servirte, voy a alabarte, voy a adorarte, pero yo no me estoy comprometiendo conmigo mismo a hacer eso. Y como estamos en tiempos últimos, es momento de comprometernos con nosotros mismos. Aleluya, el Señor está en este lugar. ¿Qué más dijo el Señor? El Señor dijo, de la higuera aprended la semejanza, que cuando sus ramitas brotasen y sus hojas salieran, sabed que el verano está cerca. Y dice, cuando vieran estas cosas cumplirse, sabed que Él está a la puerta. Mi alma alaba a la gloria de Dios. Todo el mundo sabe que la higuera representa a Israel. Estamos en este tiempo, iglesia. Año 1948, Israel surge como nación. Estamos en ese cumplimiento. Israel volvió a surgir como nación. Dice, cuando vean esto, sepan que Él está a las puertas. ¿Dónde está el Señor? A las puertas. Pero ¿cuándo va a venir? Cuando haya tribulación, cuando haya caos, porque rapto significa arpazo, y arpazo es un movimiento último de sacarte de ahí donde está en el dolor. En el último momento te saca y te arrebata para el cielo. Eso es lo que está por acontecer pronto. Eso es lo que se viene. Para eso nos estamos preparando. La iglesia está en el último tramo, en el último momento, en el último segundo espiritual. Estamos ahí, ya pronto para subir. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que despertar nuestra mentalidad, nuestra conciencia espiritual tiene que, como dice la Biblia, erguíos y levantaos, porque vuestra redención está cerca. Es tiempo de levantar nuestra cabeza, de mirar hacia el cielo y no tanto hacia la tierra. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Denle un aplauso al Señor, que estamos en júbilo. Muchas veces creemos que el enemigo va a atacar nuestra economía. Muchas veces creemos que el enemigo ataca nuestro hogar. Muchas veces creemos, y eso en teoría sí es verdad, pero lo que más ataca es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si él se encarga de meter pensamientos negativos, si él se encarga de meter pensamientos destructivos, pensamientos que te hieren, pensamientos de tristeza, de depresión, ahí te va a ganar la batalla. Porque la palabra diablo significa diablo, el que penetra. El diablo siempre va a tratar de penetrar tu mente con pensamientos negativos. Una vez que él penetró y vos le diste permiso, te ganó la batalla. Por eso es necesario que tu mente esté sana. No permitas que el enemigo meta pensamientos de destrucción. No permitas que el enemigo te hiera en los pensamientos. No permitas que el enemigo traiga un espíritu de división en tu mente. Porque eso es lo que busca el enemigo. Aleluya. No permitas que tu mente sea un blanco fácil para el enemigo. Tu mente tiene que estar fortalecida, nutrida con la palabra de Dios. Tu mente tiene que estar llena de la palabra de Dios, y ahora vamos a ver por la palabra que eso es así. Aleluya. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 25, verso 5? Miren lo que dijo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ay, Padre. ¿Cuántas cabecearon? Todas. Eso habla de la parábola de las 10 vírgenes. Pero fíjense cómo él dice, todas cabecearon. Wow. Si todas cabecearon, todas se durmieron. Pero está hablando de un letargo. Está hablando de algo que Dios quiere instruirnos para que no ocurra. Quiere que Dios nos mantengamos despiertos.
Dios quiere sacar ese espíritu de sueño sobre la iglesia, que no sabe dónde está parado. Dice que todas cabecearon, pero es tiempo de levantar nuestras cabezas, amén, de salir de ese sueño. Pero hay 5 que fueron sabias y 5 que fueron insensatas. Las 5 sabias, ¿qué hicieron? Compraron aceite y tenían sus lámparas encendidas, pero las 5 necias no tenían aceite. ¿Cuál es la diferencia? Todas cabecearon, pero 5 tenían aceite. 5 tenían Espíritu Santo y fuego. 5 estaban preparadas. 5 estaban alineadas al pedido del esposo. Pero otras 5 fueron negligentes, fueron necias. Se durmieron, pero estaban sin aceite. Estaban sin la provisión. Estaban sin el Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender esto. La diferencia entre toda la iglesia mundial es que hay personas que están llenas del Espíritu Santo y este es tiempo de llenarse del Espíritu Santo. Estamos en el último momento, en la última hora, en la recta final. Estamos en ese tiempo. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea su nombre. Tenemos que conocer la verdad. Despierta. Tenemos que tener esa sensibilidad espiritual, el servicio hacia Dios, oír la voz del Espíritu, discernir los tiempos, reavivar el fuego del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 3. Tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Vuélvete, arrepiéntete, dice. ¿De dónde te has caído? Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Estaba caída. ¿Y qué le estaba hablando a una ciudad? Le estaba hablando a una persona, porque hoy en día la iglesia somos vos y yo. La iglesia no es el templo, la iglesia sos vos y yo. No es que Dios estaba sentado acá esperando, no, Dios ya estaba dentro de nosotros y entró con nosotros. Eso es la iglesia. Mi alma alaba la gloria de Dios. Ahora estamos juntos como organismo, como cuerpo de Cristo. Pero la iglesia sos vos y soy yo. No son las sillas, no es el lugar terrestre, no es lo físico. Esto es un lugar donde se encuentra la iglesia. Amén. Y tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo. Y la casa también, porque en el libro de Ageo, el profeta Ageo reconoció que faltaba levantar el templo de Dios. Hermano, hay una bendición espiritual tan grande cuando cuidamos la casa de Dios. Hay un misterio, una grandeza cuando cuidamos el lugar, este lugar que lo tenemos lindo. Cuando lo tenemos lindo, cuando nos preocupamos por la casa de Dios, hay una bendición tremenda por cuidar la casa de Dios, hermano. Porque acá se junta la iglesia, no es cualquier cosa. El organismo más poderoso en la tierra es la iglesia. No hay ninguna denominación, ninguna secta, es la iglesia de Jesucristo, lo más fuerte, lo más poderoso acá en la tierra. Las personas que tienen a Dios mismo adentro. ¿Se les fue el gozo? ¿Qué pasó? ¿Estamos acá o no estamos? Es así, hermano, tenemos que confiar en Dios. Porque conocer y no confiar, ¿de qué le sirve? La fe sin obra es muerta. Pero una confianza con obra se vuelve poder de Dios. Amén. Tenemos que movernos en ese poder. Tenemos que movernos en esa dimensión. Gloria a Dios. La palabra confianza en el hebreo batach significa sentirse seguro. Palabra confianza es sentirse seguro. ¿Cuánto tienen seguridad de que van al reino de los cielos y entran? Eso es seguridad, eso es tener fe. Eso es tener fe de que vamos a llegar allá arriba y vamos a entrar. Eso es seguridad. Hay que tener seguridad, hay que apoyarse, estar sin temor. Lo contrario es el temor a la fe. Porque el amor echa fuera el temor. No tiene que haber ningún temor, no tiene que haber ninguna duda. Es una seguridad interior. Tiene que ver con el carácter de Dios. Dios no cambia. Dios te dio algo a vos, que es el dominio propio.
Su carácter, el carácter de Dios no cambia. Dios no cambia. Dios dice una cosa y así se hace. Dios habla algo de vos y eso va a ser. Mi alma alaba la gloria de Dios. No hay cambio en Dios, no hay sombra de variación, dice la palabra de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación ni doblez. No cambia. Y algo que Dios nos dio a nosotros, nos creó a su imagen, dice la Biblia. Y la imagen de Dios habla de carácter. Y Dios no cambia. Si nosotros decimos sí, es sí. Si decimos no, es no. Por eso que tú sí sea sí y tú no, no. Por eso Dios mira, dice, recompensa lo que vos haces en lo privado y te exalta en público. Gloria sea su nombre. Pero en esta noche hay algo que resonó en mi corazón. Hay algo que ha cambiado mucho, que me ha ministrado. Yo, hermano, leo un versículo bíblico y ese versículo bíblico me ministra en toda la semana. Y ese versículo fue Isaías capítulo 40 en el verso 3. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Hay un eco profético que está sonando hoy en día. Hay algo que Dios está derramando en este tiempo. Abran sus oídos espirituales, abran sus ojos espirituales. Isaías profetizó a Juan el Bautista en el desierto, que él iba a ser el que iba a preparar el camino de Jesucristo para el cumplimiento profético. Hermanos, ese mismo eco profético sigue sonando hoy en día. Sigue hablando ese eco profético, porque ahora hay que preparar el camino para el arrebatamiento. Cristo lo cumplió hace 2000 años con Juan el Bautista, pero ahora nosotros como iglesia tenemos que preparar el camino para el arrebatamiento. Ay, poderoso. ¿Por qué? Porque después del arrebatamiento, iglesia, vienen 7 años de la gran tribulación. Comienza en el capítulo 6, termina en el 19 con la vuelta de Cristo en un caballo blanco. A salvar a los que se quedaron en el arrebatamiento. A los escogidos, al pueblo de Israel va a venir a buscar. A los sellados, a los que sobrevivan a esa gran angustia. ¿Qué va a pasar ahí? Va a faltar comida. Las 7 trompetas, los 7 sellos. Terremoto, guerra mundial, hambre, persecución, muerte. El que quiera salvarse ahí, mira hermano, dice que van a tener que entregar su cabeza, porque si no lo van a sellar, y el que se deja sellar, dice la Biblia, que le va a agarrar úlcera y se va para abajo. 1/3 de la población se va a perder en ese tiempo. Gloria a Dios. Y un poco más también. Y un poco más también. Pero es tiempo, diga conmigo, de buscar a Dios. Conviene buscar a Dios. Conviene buscar a Dios. Para, dice, librarnos de lo que va a venir. De los acontecimientos proféticos que van a ocurrir en la tierra. Van a pasar esas cosas, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Mira, hermano, personas que quieren tener voz de Dios acá en la tierra, tome el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista se separó del mundo, se separó, se consagró. Juan el Bautista iba al desierto, se salió del sistema. ¿Querés tener voz de Dios? ¿Querés recibir unción profética? ¿Querés recibir la voz de Dios? Sepárate del sistema.
Consagrate, dedicale tiempo a Dios. Salí del sistema, metete en el desierto. Habla de un lugar donde no entra el sistema. Por eso hay mucha gente que no escucha la voz de Dios, porque tiene que salir del sistema y consagrarse a Dios. Y si tiene que comer miel con langosta silvestre, cómala. Si tiene que hacer ayuno, ayune. Si se tiene que vestir con la última ropa, el último harapo, pero tiene voz profética, mire hermano, hágalo. Conviene. Hay gente que quiere servir a Dios. Mire hermano, la gente que quiere servir a Dios. ¿Qué le dio de comer Dios a Ezequiel? Milanesa, pizza. ¿Qué le dio de comer? Ezequiel capítulo 3. Vaya a la Biblia y mírelo. Ezequiel capítulo 3 dice que le dio de comer el rollo. Esa era la comida del profeta. El rollo es donde se escribían la palabra de Dios. Los papiros le decían rollo. Y en este tiempo hay que comer palabra. Mire hermano, gloria sea su nombre. Dice en el verso 2, verso 3, verso 4, vamos a leer. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Estamos acá? Llegamos. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Verso 4, acá está la clave. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Número 1, ve. Número 2, entra. Número 3, habla mis palabras. Si querés servir a Dios, tenés que estar lleno de la palabra de Dios. Para ir, para entrar y para hablar, tenés que comer el rollo. Dios no puede usar a una persona que no tiene palabra adentro. Dios no va a usar a una persona que no tiene palabra, no tiene alimento espiritual. En el mundo espiritual las palabras son espíritu y eso te alimenta tu espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Tenemos ese mandato. Mira el verbo, ve, entra y habla. Pero no podemos hacer eso si todavía no tenemos el estómago lleno de la palabra de Dios. Pero este tiempo de comer palabra de Dios, el Espíritu Santo va a usar tus letras. No fue cualquiera a predicar a Atenas, fue Pablo porque estaba lleno de las palabras de Dios. Porque él estudió la palabra con Gamaliel, Gamaliel le instruyó y le enseñó todo. Él tenía conocimiento en varios idiomas, conocimiento en la palabra de Dios a profundidad. Conocía la ley, amaba la ley. Pero es tiempo de despertarse, iglesia. Y despertar es eso, comer la palabra de Dios. Es la conciencia, llenarse de la palabra de Dios va a producir en vos una nueva dimensión. Porque hay personas que quieren, Señor, dimensioname a otra persona, haceme crecer espiritualmente. ¿Saben cuál va a ser el secreto? Haga lo que hizo Jesús, vaya al desierto. Apártese del sistema. Salga de las plataformas digitales, salga y métase en el desierto. Impulsado por el Espíritu. Juan el Bautista en el desierto, Jesús en el desierto, vino la voz profética que cambió generaciones y generaciones y generaciones. Porque una sola palabra, hermano, una sola palabra en el Espíritu va a cambiar tu vida. Hay gente que lo cree, a ver si lo creen de este lado. Una sola palabra va a cambiar el rumbo de vidas que están alrededor tuyo. Alabado sea su nombre. Por eso hay que dimensionar espiritualmente, hay que crecer, hay que avanzar. Pero para avanzar hay que pagar ese precio. A nadie le gusta estar en el desierto, a nadie le gusta ayunar, a nadie le gusta leer la palabra, a nadie, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Incluso a nosotros nos cuesta venir. Así somos seres humanos, todo va a costar en la vida, pero hay que hacerlo. Sáquese de la cabeza
que quedándose va a crecer de ninguna manera. La única forma es haciendo las cosas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Biblia que sin fe no hay obras. Pero para que haya obras tiene que haber fe. Y a Dios le agrada las personas que tienen fe y obras. Hermanos, es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de poner nuestra confianza total en Dios. Porque fíjense cómo en ese momento, para Juan el Bautista era todo desierto, calor, venían fariseos a su vida, se le acercaban las personas a criticarlo, a burlarse de él, demonios le decían. Y él estaba apartado, él estaba pagando el precio, él estaba quemándose ahí en el desierto solo. Y todos lo insultaban, y todos le reprochaban, y todos se burlaban de él. Pero él preparó el camino de Jesús. Levante su mano y alabe. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y tenemos que pagar ese precio. Tenemos que pagar el precio del desierto. Tenemos que entender que este es tiempo en el cual hay un cumplimiento. Aleluya. Y Dios quiere derramar esa voz profética sobre tu vida. Dios quiere derramar eso nuevo sobre tu vida. Dios quiere derramar esa unción profética sobre tu vida. Solamente tenés que consagrarte, apartarte. Lo primero que Dios me sacó a mí fueron los amigos. Lo primero que Dios me sacó era lo que más amaba, lo que más me gustaba. Fue lo primero que me empezó a pedir el Señor. Lo segundo que me siguió pidiendo fueron las plataformas digitales. Se le fue el gozo a un paro. Me sacó el TikTok, me sacó el Instagram, me sacó todo eso. Ahora lo único que uso es para predicar las plataformas. Pero te lo saca para dimensionarte a otra persona. Pero vos tenés que pagar el precio. Tenés que decir, mira, esto me está sacando tiempo. Yo quiero dimensionarme a otra persona, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jesús, que fueron ecos proféticos que aún siguen hablando. Si vos haces eso de consagrarte, tu vida va a ser de bendición para tus hijos, para tus nietos, para tus generaciones. Ay, no hay nadie acá. Se fueron con el platillo volador. ¿Qué pasó? Pasó un platillo. Gloria a Dios. Come el rollo. Come el rollo. Come el rollo. Ese es tu alimento. Consagrate. Salí del sistema. Apartate para Dios y come rollo. Dice que al profeta le gustó a miel, el sabor a miel. La palabra de Dios es dulce. ¿Cuántos cuando estaban afligidos, cuando estaban con dolor, han leído la palabra de Dios y le ha levantado la palabra de Dios? Porque es dulce como la miel la palabra. La palabra de Dios trae medicina, la miel también es para medicina. Si te duele la garganta, úsame miel. Pero hermano, dice la Biblia, Santiago capítulo 5, verso 13, si alguno está triste, está afligido, ¿qué dice? Ore. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué se enojó mucho cuando él entró con el látigo a tumbar todas las mesas? Porque, hermano, la oración trae sanidad en la mente. Trae sanidad mental, quita la depresión, quita las heridas. La oración quita las aflicciones. La oración te renueva, te restaura, te limpia. Por eso tenemos que entender lo que dijo él. Si alguno está afligido, ore. Mire, hermano, cuando nosotros estamos acá y nos ponemos a orar, Dios trae esa sanidad. ¿Cuánto han sentido venir a la casa de Dios de una forma y salir de otra forma? Salir alegre, sin ese peso, sin esa presión. Porque eso es lo que trae cuando estamos juntos en armonía. Trae
quitarnos ese peso, ese dolor, esa aflicción. Pero nosotros no somos como los católicos. ¿Qué hacen los católicos? Los católicos rezan. Y rezar es repetir. No, nosotros hablamos con Dios. Usted habla con Dios. Usted le va a contar las cosas a Dios. Le duele algo, le dice, Señor, me duele esto que me están haciendo. Le tiene que orar de esa forma. A Dios le gusta cuando le oramos. Cuando no nos guardamos nada. Cuando le hablamos, vamos sinceros, así como estamos. Vamos y le contamos a Dios lo que nos está pasando, lo que nos está doliendo. No se guarde nada. Amén. Ese es el hermano. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran porque en ti han confiado. Eso es un versículo para que nosotros entendamos que Dios quiere tu sanidad mental. Quiere que tengas una buena mente, una sanidad completa dentro tuyo. Pero tienes que pensar continuamente en Él. En los que en ti perseveran, dice. Los pensamientos tuyos tienen que estar alineados a los de Dios. ¿Querés gozar de una vida de una salud mental? ¿Querés gozar de una salud, de una alegría, de un gozo? Confía en Dios y orá. Y este es lugar de casa de oración, en otras palabras, acá te vas a restaurar mentalmente, emocionalmente. Este es un lugar de oración para Dios. Por eso Él se enojó y empezó a tumbar las mesas, porque en vez de orar, estaban vendiendo, estaban lucrando, estaban haciendo desastre. Por eso Él fue con un látigo y se enojó. ¿Por qué? Porque estaban impidiendo el comunicar del pueblo hacia Él. Y eso es lo que a Él le enojó. Por eso Él se airó. Dice, el celo por tu casa me quema. Y salió a tumbar eso que estaban haciendo de mal. Por eso es tiempo de confiar. Esto es tiempo de despertarnos, de meter toda nuestra fuerza en buscar a Dios. Este es tiempo de buscarle en la palabra, de comer el rollo. Y este es el tiempo